Ahora sí, amigos, lo que estaban esperando, una vez más estamos en Taller de Conspiraciones. Hemos vuelto, así que muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que lo estén viendo. Gracias por continuar ahí después de esta larga pausa. No vamos a prometerles nada para iniciar, pero si queremos tal vez retomar y no hacerlo tampoco, digamos, vamos a intentar tener una constancia. No se sabe cuánto va a ser la constancia, pero tener una cierta constancia. Entonces, estamos aquí y vamos a tocar un tema demasiado fuerte, turbio. Vamos a regresar. Veníamos con buen ritmo y veníamos con muy buenos temas y queremos retomar esto con un tema que la verdad es que está violento. Sí, agarrando un tema que sentimos que hay que rescatar. Incluso, bueno, ahora les voy a actualizar un poco lo que pasó con respecto a este crimen. Como habrán visto en la miniatura y en la descripción, es sobre el monstruo de Liberia. Muchos, los más viejitos, nos acordamos un poquito de cuando comenzó a salir esta historia en las noticias. Es parte importante de nuestra historia de violencia en nuestro país y es muy importante hablar de ella porque es un referente a cuanto a la investigación criminal. Y yo no sé si usted se acuerda, digamos, por el tipo de crimen que fue y todo, uno se quedaba como imaginando qué será lo que pasó, porque bueno, todas las teorías que se le generan en la cabeza. Ajá, como dice Yuta, hay que tener memoria, así como recordamos cuando clasificamos a los mundiales, tenemos que tener memoria para estas cosas, porque crímenes y cosas así las pasan, tienen su época, las pelean en su momento y después nadie se acuerda de nada, nadie hizo nada, pero si le preguntan contra quién clasificó la serie en tal año, todo el mundo responde. Sí, es importante, digamos, tomar en cuenta que, digamos, este tipo de cosas es para aprender lecciones, de saber que tenemos que ser personas desconfiadas. Ya vamos a ver lo que pasó en este caso. Vamos a ir a los hechos, vamos a tratar de hacer los programas un poco más al grano, porque se nos han hecho muy extensos. largos. ¿Sí? Entonces, el 16 de enero del 2017 fueron encontrados los cuerpos de Ingrid, Diana, Stephanie, Joseph y Ariel, degollados aparentemente con un cuchillo de cocina, mientras que una adolescente de 14 años quedó gravemente herida, pero se logró salvar porque el atacante o los atacantes la dieron por muerta. Veamos que son, ¿cuántas personas? 1, 2, 3, 4, 5 personas y la adolescente de 14 años que sobrevivió, que sí, pero fue degollada. Y entonces lo interesante es que uno se queda pensando cuántos los atacaron, por qué, y viendo las imágenes, no sé si Ernesto les va a subir o las va a subir, supongo que un poco censuradas porque son imágenes muy fuertes. Son fuertes, sí. De cuando llegaron ahí. No tan solo lo fuerte, también por el respeto, o sea, hay que tener respeto, todos son personas y bien que mal, o sea, uno quisiera que un familiar quede en esas condiciones, ni tampoco ver imágenes de eso, o sea, o sea, sí. Como decíamos, en parte uno entiende que hay una parte de morbo por parte de la gente, pero también ver, o sea, son cosas que sí están pasando, es una realidad. O sea, una cosa es explotarla y otra cosa es afrontar que o sea, eso sí pasó. Uh-huh. El asunto es no olvidar que eso pasó, o sea, no dejar en el pasado las memorias de esas personas que fueron atacadas. Saber que esa persona o esas personas que las atacaron, sí, todavía, o sea, tienen que pagar y no dejarlas salir y dejarlo como precedente. Uh-huh. Muy importante. Siempre me acuerdo de casos cuando las personas decían, no voy a denunciar a mi atacante, o no vamos a denunciar al asesino de mi hijo, mi hija, una cosa así, porque lo perdonamos en el fondo. Esas personas, para mí,
están cometiendo un crimen, están siendo cómplices también porque están dejando que ande afuera una persona peligrosa o unas personas peligrosas. En el caso de la violencia es como yo lo he visto como un dominó que va a un aumento. Cuando alguien le pega a alguien, ya tiene como la autoridad de pegarle a alguien, digamos, como que dice, ya le pegué, ya puedo ir más. Ya llega el punto en que ya le va a hacer algo más de violencia y va a llegar el punto en que va a llegar al extremo de llegar a quitarle la vida a alguien, que digamos que para mí es el teórico extremo. Y el punto antes de matarlo, ¿qué sería? Como para que la gente lo tenga presente, decir, ese es el plan, ya voy por ahí. Sí, pero por eso, que la gente diga, ya me hizo esto, lo que sigue es matarlo. Tendría que ser esas personas tóxicas, extremas que... no sé, no he hecho el cuadrito Sheldon ahí, explicando la teoría. Pendiente, bueno, en ese momento se llamó al jefe de la delegación regional de Liberia. Fue como un capítulo de CSI, de una serie o de una película así de crimen. Se le solicitó la asesoría y acompañamiento del personal de diferentes unidades especializadas, entre ellas la Unidad de Análisis del Comportamiento Criminal, que llamaremos la UNAC, con doble C, UNAC. Antes del mediodía, las llamadas que se estaban haciendo entre las diferentes autoridades les dejaba muy claro, o sea, pasándose datos entre ellos, dejaba muy claro que el crimen era más complicado de lo que se veía en las noticias en ese momento. Al llegar a la sede regional de la UNAC, el señor que dijimos de Liberia se trasladó para allá, se reunió con el personal de investigación que tenía a cargo el caso. Había mucha información y varias hipótesis para descartar. Y asimismo hubo muchas llamadas al Centro de Información Confidencial, que le podemos llamar SICO. Yo creo que solo aquí lo voy a decir, entonces de aquí en adelante lo llamamos SICO. Eran demasiadas y entorpecían el trabajo. ¿Por qué entorpecían el trabajo? Porque mucha gente el hocico. Porque estaban dando llamaba a mucha gente para dar según ellos información, tratando de ayudar, pero lo que hacen es que abren muchas líneas de investigación. Entonces los policías decían, pero entonces ¿qué seguimos? ¿Qué es lo más probable? No sabemos para dónde. Entonces entorpecen todo el trabajo de ellos. Había un sinnúmero de teorías, de hipótesis más bien. Por ejemplo, incluso culpaban a los vecinos del frente, que fueron los que encontraron los cuerpos. Asimismo fueron los que encontraron a la muchacha de 14 años. Eso es lo que le iba a preguntar. que había sido degollada. Y resulta que la muchacha menor de edad tenía todo el trauma de la situación de ser víctima degollada. Supongo que cuesta un poco hablar cuando uno le cortaron la garganta. Entonces tuvieron que esperarse, o sea, los primeros días no podían entrevistarla ni nada las autoridades porque no iban a poder sacarle nada. Incluso se pensó en los privados de libertad del centro penitenciario de Calle Real, porque creo que no lo dije, pero los 5 que estaban en ese apartamento eran estudiantes de la UCR, y entonces alguno de ellos hizo un trabajo ahí en el centro penitenciario, y entonces se sospechó que tal vez alguno de ellos se había obsesionado con ella, bueno, no sé. Sí, que tenía alguna obsesión con alguna de las personas. Porque había hecho un trabajo por la carrera. A partir de la información que sí tenían confirmada y bajo mucha presión por parte de las jefaturas, porque eso fue muy rápido, las noticias, los vecinos, toda la gente, todo el país estaba viendo ese caso. Yo recuerdo que las noticias eran, digamos, noticias de 1 hora, 50 minutos de esa noticia. Sí, como hacen aquí, que explotan, le sacan todo el jugo que pueden a una noticia. Cualquier cosa, por mínima que era, noticia, no sé qué. Así nada, así sonaba. Bueno, así sonaba mi mente. ¿Cuáles noticias son esas? Esas que ponen de última hora. Esas suenan como más, sí. Entonces, al verse tan presionados ya en horas de la noche de ese mismo día,
tenían un perfil del sospechoso. No sé si han visto o si usted ha visto Mindhunter, No. los que crearon todo lo de perfil, creo que es esa serie, ¿verdad? Que hacen todo lo de los perfiles policíacos. Fueron los primeros que comenzaron a hacer los perfiles para atrapar a los asesinos, comenzar a clasificarlos. Y eso ayuda a descartar mucho. Creo que sí el programa, pero nunca vi esa manera. O sea, sí, me acuerdo que decían, tal asesino, está en la escala de... No es esa. Parecido. Bueno. Seguimos en el... Creo que no la he visto. No tengo ni idea. Entonces, digamos, ellos fueron los que, o sea, el trabajo de ellos es hacer todo el perfil del asesino, decir, bueno, el asesino posiblemente tiene entre 19 y 23 años. Tiene entre 0 y 100 años. Busca posiblemente vecino de la zona, mide 1,80 m, de complexión corpulenta, posiblemente tiene algún padecimiento visual o cojea de una pierna o ese tipo de cosas, ¿ves? Pero ya, digamos, eso es el perfil, sí. Entonces eso les ayuda a descartar, como les decía hace un rato, tenía mucha información, muchas pistas, muchas cosas erróneas, entonces ocupaban encaminarse a un rumbo, una línea de investigación. Pero ese perfil lo fueron creando en base a las pruebas que fueron encontrando la gente que no, datos que sí podían comprobar, puras cosas que sí tenían. Que sí tenían. Sí. Por eso fue, bueno. Igualmente ellos estaban esperando las noticias del hospital, de la muchacha. De la sobreviviente del homicidio múltiple. Porque era la única persona que les podía decir todo, ¿sí? Verdaderamente qué fue lo que pasó. La mayoría de las personas que vimos en ese momento en la noticia pensamos que, o sea, la idea de la mayoría era que habían sido varias personas, sí, las que cometieron el crimen. Porque, bueno, tal vez ahí más o menos puedan ver en las imágenes. Yo creo que si no mal recuerdo, yo creo que en alguna, no sé si en algunas noticias se habían hecho como un croquis. Si lo encuentro sería genial, de cómo cómo quedaron distribuidos los cuerpos, cómo era la habitación, cómo quedó, digamos, toda la escena del crimen quedó maquinando un toque, sí, esa hora. Y a partir de ahí es donde se generan todo este montón de teorías de que eran tantas personas, de que tal persona, digamos, tomó hasta 2 personas y las puso ahí, o de ahí fue donde se generaron todo ese montón de hipótesis y teorías, y que eran varias personas de las que fueron a atacar, que atacaron más bien. Bueno, no sé si va a poner Ernesto las imágenes. Se las logro encontrar, sería... Pues se las mandé en el link. Las censuradas, no, sí, esas censuradas, sí. Pero ahí censuradas. Pero más o menos para describirles, fueron los cuerpos, hay 2 muchachas en una cama, amarradas, de piernas y manos, 2 muchachos en el suelo. El suelo, hay creo que uno es, como 3 personas en el suelo. Sí, y como que las manipuló y todo, porque se ve que hay unos que están boca abajo y tenían las manos atadas y las piernas atadas. Entonces lo que todos pensamos fue que fue entre varias personas, no sabíamos bien el motivo, y entonces entraron ahí y los agarraron entre varios. Sí. Eso fue lo que la mayoría más o menos fuimos maquinando, porque movilizar a esas personas y todo. Y medio me acuerdo cuando llegaron al lugar y hacían las entrevistas y todo, de que era como un estilo vecindad. Ahorita vamos a ver eso un poquito más. Entonces eran varias casas que tenían una entrada en común, como cuando hay gente, estudiantes que alquilan apartamentos, entonces tenían una entrada en común y había varias casas. Entonces ahorita vamos a ver más datos acerca de eso. Porque una de las cosas raras, por ejemplo, era que no habían forzado las cerraduras. Entonces había muchas cosas raras. Tenía que ser un conocido o algo así para poder entrar fácilmente, entrar sin violencia. No forzaron las cerraduras. Uno decía, pero ¿cómo hicieron para dominar a 5 personas de una vez? También. Después de que ya pudieron interrogar a la muchacha de 14 años,
se logró determinar que el único responsable de los hechos era un sujeto de 33 años de edad, albañil de profesión, consumidor habitual de drogas y con antecedentes penales por narcotráfico, el cual vivía con su madre biológica, narcotráfico, pero me imagino que era un narcomenudeo, Sí, que vendía y compraba drogas, el cual vivía con su madre biológica cerca de sus abuelos, que ahorita vamos a ver unos datos de la mamá que yo me quedé así como, qué señora. Ambas casas ubicadas en la misma propiedad, que era lo que decía, en la misma propiedad que el apartamento donde ocurrieron los hechos. Casas que tenían acceso mediante un pasillo común que compartían con el apartamento que alquilaban los estudiantes, que fue un dato fundamental para la reconstrucción de los hechos. Después, pues, como les decía ahorita, no forzaron ningún portón ni nada, ¿no? O sea, entraron como si nada. Asimismo, más tarde en el juicio, el agente del OIJ, Roberto Silva, es que yo creo que también parte de lo importante de esto es rescatar el trabajo policial, porque una vez habla, y nosotros hemos hablado, y bueno, con razón, muchas veces el trabajo policial aquí no es muy bueno, pero cuando es bueno, es como cuando comienza estudiantes, o sea, hay estudiantes que pasan jodiendo mucho y molestando mucho y haciendo cosas mal. Les pongo recados, pero cuando un estudiante que se porta mal me hace una cosa bien, yo le pongo en el cuaderno muy bien hecho y se sienten bien. Está bueno que también se les reconozca cuando hacen las cosas bien. Este señor Roberto Silva del OIJ aseguró que en una carta dejada en una casa cural de Liberia se decía que un hombre de apellido Ríos Marchena era el culpable de la matanza. Esto es como de película, dejaron una carta ahí en la casa cural. La declaración de la gente molestó a Ríos e incluso tuvieron que llamarle la atención para que dejara de ofender a Silva. Este señor Ríos da miedo, es un viejo, ya tiene, si tienen oportunidad de ver las entrevistas, aparte muy malas las entrevistas por parte de los, no sé cómo haría yo el trabajo, pero yo no estudié para eso, pero digamos los periodistas que he visto varias del Matapobres, de este man, y las entrevistas son muy malas. Siento que aquí, o sea, no, de verdad que no, como que no aprovechan la oportunidad, no manejan bien. A veces hace como mucho provocarlos, no, como que no sé, siento que no llevan preparadas las preguntas, hacen preguntas que no se le sacan nada a la persona. Yo voy al caso. Siento que en ese tema, bueno, hacer un pequeño paréntesis, en el tema de periodismo, yo siento que el periodista tipo no estudia para atender ese tipo de noticias. ¿Estudia para qué? Para espectáculos, noticias, estudia para deportes, estudia para algo que dice, es que un asesino como esos va a salir cada 10 años. Entonces, deportes todos los fines de semana. Va a tener más brete como deportista, o sea, periodista de deportes que periodista de crímenes y horas así. Digo, no sé. Creo que bueno, no sé, igual. No sé, habría que hablar con Melissa, tal vez. Sí. Pero, o sea, siento que no se justifica de verdad. Si pueden ver la entrevista, pueden ver otras entrevistas, son muy malas, la verdad, no le sacan provecho a la oportunidad de entrevistar a una persona así. Y de verdad molesta, lo indigna a uno ver la cara, las expresiones faciales de la persona. ¿Vieron la cara de este mae? Así como muerto, como queriéndose reír, una cara de malo, como de basura. Me salí con las mías. Como de una, o sea, se ve que no hay, es una porquería de ser humano. Sí, es una cochinada, de verdad molesta verlo, de verdad, es indignante ver como las expresiones, cómo se mueve cuando responde, cuando habla del tema, y a cada rato negando las cosas. Yo me fui de fiesta toda la noche, decía él, o sea, es innegable que él estuvo en las escenas del crimen, de hecho por eso lo terminaron arrestando. La declaración molestó a este señor y se puso a ofenderlo en la corte y gritarle, es un mae violento, drogadicto. Sí. O sea, es un tipo de persona que ya yo siento que no hay manera de reincorporarlo a la sociedad. Veamos que ya le habían dado la oportunidad, muy mal hecho. Vean lo que pasó, o sea, le dieron la libertad condicional, él se la estaba jugando ahí, y gracias a las personas que le dieron la libertad condicional, en parte ellos son cómplices de que haya matado a 5 personas.
El agente dijo que 5 días antes del crimen pasaron la carta 5 días antes, dice, Sí. nada que ver. Viaje en el futuro. Un viajante sí, un mae que tenía una Tengo máquina. ciertas sospechas de que este mae va a hacer esto, ¿no? 5 días después del crimen pasaron la carta por debajo de la puerta de la casa cural. Había sido escrita en computadora y tenía muchas faltas de ortografía. Silva recordó que él estaba en su oficina cuando el sacerdote llegó a buscarlo y le indicó que le habían dejado el documento, que hasta tenía una foto del río Marchena y lo señalaba como responsable de los asesinatos. Obviamente eso no son pruebas contundentes, pero sí, Es un sí, indicio. sí ayuda. Es un indicio y Supongo que sí ayuda. Y como prueba todas hay que investigarlas. Además, le pedí al OIJ investigar más porque no estaba haciendo un buen trabajo la carta. El agente también relató que a la menor de 14 años que sobrevivió lograron entrevistarla hasta 8 días después de la masacre. Ya les expliqué las razones por qué. Que fue cuando ya logró hablar. La jovencita les contó que el sospechoso entró en el cuarto. Bueno, yo aquí voy a relatar más o menos lo que ella dijo, de qué fue lo que pasó exactamente. Les contó que el sospechoso entró al cuarto violentamente y que tenía un cuchillo anaranjado, además que todo estaba oscuro, era de madrugada en ese momento. La menor de edad estaba con Stephanie Hernández y con Joseph Briones en un cuarto. Él los amenazó y los llevó al segundo dormitorio. Con el cuchillo golpeó a Ariel Vargas y a Ingrid Méndez y le dijo a Ariel que los amarrara a todos. Después amarró a Ariel, se fue para el cuarto de Dayana Martínez, la puerta estaba cerrada, Stephanie le suplicaba que la abriera, les decía, hijo de putas, cállense, y después sacó a Dayana, recordó Silva, el agente. La menor de edad sobreviviente aseguró que el hombre nunca les pidió nada, no se trataba de un robo. Cuando Ríos prendió las luces, ella lo vio, andaba con pantaloneta, tenis blancas y sin cordones. La pequeña narró a la gente que cuando la atacó a ella, solo Ingrid estaba viva, pero que después del cuchillazo que recibió en el cuello, ella, la menor de edad, que está contando esto, perdió el conocimiento. Cuando la adolescente se despertó, no supo qué hora era. Logró salir del cuarto, pero vio la luz encendida y pensó que el hombre estaba. Entonces se volvió al cuarto, se acostó en la cama y se desmayó por la falta de ensangrentarse. En el segundo intento se golpeó la cabeza y se desmayó de nuevo. Después logró llegar a la cocina, se puso un trapo en la herida y tiempo después fue cuando un vecino la encontró. Los vecinos de frente que también les echaron la culpa. Otro detalle que reveló el investigador es que una huella fue encontrada en un apagador de la cocina, en un apagador, y era una huella con sangre del asesino. Contundente, o sea, una huella digital de él con sangre. ¿Quién tenía que tenía el beneficio carcelario, como ya les había contado? Según él, no consumía drogas en ese momento, a pesar de que ya lo habían visto consumiendo ahí cerca de la zona. Dos rastreos de los datos permitieron ubicar el celular de Ríos cerca del lugar de los 5 asesinatos. Resulta que un analista criminal, voy a decir el nombre porque hay que reconocerles, es un señor Luis León, especialista en rastreos telefónicos, dijo que en la madrugada de la noche de los en la madrugada de los crímenes, porque fue de madrugada, tuvo varias llamadas. Una a las 2:49 y otra a las 2:50, que fue cuando llamó al taxi pirata para transportarse. No sé cómo habrá sido montar a una persona que después haya tenido o sea, cómo hizo para limpiarse tanto. Por lo menos tuvo que haber olido feo. Sí. A sangre, fluidos, sudor, sangre, sí. El día de la masacre. Y bueno, yo no sé cómo estaría, si agitado, exaltado. Bueno, quién sabe, es que vieran de verdad la clase de persona que se ve que es una porquería. Quién sabe, tal vez, supongo que hasta iba tranquilo. Sí, hasta ahí. El día de la masacre hizo 19 llamadas y después de eso no usó más el celular. 19 llamadas.
supongo que llamando a la mamá, ya van a ver por qué. Los testigos de la defensa también declararon, entre ellos la mamá de Ríos, Ania Ríos Moreira, quien aseguró que su hijo no estaba en la casa ubicada en la misma propiedad donde pasó la masacre. Esta señora dijo que un día antes de la masacre, es decir, el 18 de enero de ese año, su hijo del año anterior a ese más bien, su hijo le pidió, no, más bien, el 18 de enero de ese año, su hijo le pidió permiso para ir al estadio de Liberia porque jugaba el equipo que le gustaba a él. La señora insistió que su hijo se quedó durmiendo donde una tía y que cuando supo del crimen ella lo llamó a él y le dijo que no fuera porque como él tenía antecedentes se podía meter en problemas. O sea, la señora es un alcahuete que le creó una coartada. Que le estaba ayudando para tratar de sacarlo libre. O sea, también, o sea, esa señora El testimonio de la menor... ¿Ah? Es imperdonable, o sea, por más sí, sea, o sea, por más que sea la mamá y todo, no, siento que no tenía que... El testimonio de la menor, que pudo describir tanto sus rasgos físicos como un tatuaje que tenía de este lado en la espalda, junto con la huella digital de Ríos impregnada de sangre, víctimas, fluidos biológicos suyos en las partes íntimas de una de las víctimas, los resultados de las vigilancias y seguimientos y otras evidencias fueron contundentes en el proceso judicial que enfrentó al sujeto. El abogado de él, bueno, pues trató de hacer bien su trabajo de abogado. Sabemos cómo son los abogados, ese es el trabajo de él. Insistió en tratar de apelar, en tratar de que el cliente saliera libre, y me asustó un momento porque yo iba leyendo y yo vi como que en el 2019, 2016 todavía, y yo ya no voy a hacerlo de él, porque yo dije, si sale libre ese puta enfermo. Pero por dicha, sí vi que por más que ha intentado el abogado, siempre se lo han negado. Porque, o sea, hay suficientes pruebas. Las pruebas son muy contundentes. Sí, hay demasiadas pruebas. En fin, lo que le impusieron fueron 216 años de cárcel, ahorita que ya sabemos que se traducen en mucho... ¿Ah? Ahorita sale. No, que ya sabemos que se traducen en mucho menos. Ah, sí. Pero, y esos serían los datos que tenemos sobre este crimen del monstruo de Liberia. Ustedes dirán, ¿cuál fue el motivo? La motivación de él. Primero que todo, una persona enferma, trastornada, drogadicto, que no puede incorporarse a la sociedad. Por ahí que ya no puede incorporarse, o sea, no, de todo ya no puede. Es como cuando un animalito ya no se puede tener con los demás y hay que sacrificarse mejor, porque ya no hay manera. Ahí van a ver más o menos el perfil de él, hablan de él y explican los expertos, o sea, no soy yo el que está diciendo, los expertos, que él actúa siempre violentamente, que no está dispuesto a incorporarse en los parámetros de la sociedad, es una persona totalmente enferma. Uh-huh. El vehículo para que él cometiera este crimen fue que se obsesionó con una de las muchachas. Entonces, él había pintado el apartamento, e incluso él apelaba a que él había pintado dentro del departamento y que por eso habían huellas de él, totalmente ilógico. Y entonces, yo había escuchado algo sobre la pintura y no sé qué. Sí, él había pintado, entonces él decía, es que yo pinté ahí, y no sé qué, o sea, era una persona que hacía trabajos ahí, como camaroneada, digamos, que llamamos, que hace trabajos varios. Sí. Y entonces, trabajaba en el bañil, entonces él vio una de las muchachas en su mente y comenzó a obsesionarse con ella. Nosotros sabemos que las fantasías, o sea, nosotros somos adultos ya, sabemos que las fantasías son normales en las personas, pero hay un punto en que tenemos que saber que puede ser fantasía y que puede llevarse a la realidad. Ustedes la disrupción real, fantasía, es donde está el punto de quiebra, por decirlo así. O sea, ustedes saben que ustedes pueden fantasear, por ejemplo, sexualmente con lo que quieran, con cebras, con rinocerontes, con extraterrestres, con lo que quieran. Una cosa es fantasear con eso, otra cosa es quererlo llevar a la realidad. ¿Verdad? Que ya nosotros toda la vida vamos aprendiendo cuáles son los límites. Entonces, esta persona fantaseó, un día llegó de la nada, les abrió la puerta a ellos
Porque de lo manera conocían, violenta. porque le hacían los camaroncillos, esos bretecillos, entonces ya era alguien como conocido, digamos. Seguramente lo conocían, pero es que él tenía llave del También lugar, tenía entonces llave. él de manera violenta, como dijo la muchacha, abrió, lo sorprendió, andaba un cuchillo grande de cocina y, o sea, fue, como explican los expertos, por ahí leí, fue el factor sorpresa, Sí. gracias a eso fue que lo logró dominar. Todo va a hacerlo muy rápido, usted sabe que si a usted lo, por ejemplo, No tiene reacción. una de las cosas, digamos, de las estafas es decirle a usted, venga, le pongo una pulsera, pero se la amarran, oh, venga, le adorno los cordones de una vez, no le dan tiempo de pensar, los estafadores hablan así, tiene tiempo hasta las 3 de la tarde para renovar los datos de su tarjeta, si no se la vamos a bloquear un mes. Entonces la gente dice, uy, tengo que responder rápido. Si a usted le limitan el tiempo de respuesta, Sí, no hay chance. yo cuando a de mí me analizarlo. dicen, sí, cuando a mí me dicen, responde ya, yo digo, no, entonces no quiero. Sí, No quiero. sí, de una vez para evitar todo eso. Aunque Que sea. me maten, ¿sí? Sí. ¿Qué? ¿Cómo llegó ahí? Sí. En ese punto, digamos, el factor sorpresa tiene mucho que ver. Pero que se le diera también que las personas estuvieran ubicadas en ciertos lugares para poder llevarlo a cabo como lo llevó, y también es un factor suerte, por decirlo así. Porque estando distribuidos de diferente manera, no creo que le hubiera salido igual. Sí, no, y es que, o sea, y recordemos que eran estudiantes, o sea, Sí. estaban en su nota, estaban haciendo otras cosas, o sea, imagínense uno como estudiante sabiendo que tiene que hacer Es como 5 que en ese- trabajos en esta semana y estoy haciendo uno y llega alguien y me amenaza una vez, o sea, yo no voy a tener cabeza para eso, los Exacto. agarra de una vez, haga Usted amarre a antes de que usted antes de que le corte el pescuezo, amarre a ellos, vamos, apúrense, si no le hago tal cosa. Entonces, ellos no supieron reaccionar. No, sí. O sea, ¿quién va Nadie, a saber, nadie ¿quién va. va a saber reaccionar a una situación así? No hubo reacción, no hubo pensamiento, no hubo nada. Entonces, eso sería el caso del monstruo de Liberia. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este nuevo programa. Ven que estamos ubicados o sea, vamos a tratar de hacer cambios de vez en cuando, de seguir haciendo cosas diferentes y seguir como el de hoy, que es un tema interesante, bastante cercano a nosotros en cuanto a tiempo, que vimos las noticias y todo eso. Todavía no queríamos hacerlo tal vez más poco a poco, a comenzar a hablar de este tipo de crímenes, pero vamos a probar con hoy, que es un crimen violento. Crimen violento, Si no, sí. hay varios en Hay varios de hecho, temas que hemos pospuesto por la gravedad de la situación y por hay- lo polémico que son. Sí, hay bastantes en Costa Temas Rica. hay. Sí. Lo que falta es como chance de sentarnos y hablar y decir de todas estas cosas. Sí, es como cuando hace un tiempo queríamos hablar de Figueres y justamente se había puesto como candidato a la presidencia, entonces dijimos, mejor lo dejamos para después. Sí. Y después vemos cuando hacemos esa. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, como dice David. Nos vemos en el próximo. Esta sería que ya la tercera temporada, primer capítulo. Más o menos, sí, más o menos. Y recordarles, por favor, darles me gusta, seguirnos en la plataforma que nos estén viendo o escuchando y estar pendientes, por favor, si pueden compartirlo, tratar de crecer ahí un poco más. Vamos a tratar de crecer un poco más esta vez. Ahí vamos a hacer un perfil de TikTok y todo. Ahí vamos a poner todos los links de todas las. Tratar de hacernos redes virales sociales. y vivir de esto. No tanto, o sea. Muchísimas gracias. Buenas noches, tengan todos. Adiós. O sea, yo Adiós, que- amigos.